Crónica de criptodivisas. Vistazo. Como todos los lunes a estas horas analizamos lo que han hecho las criptomonedas en el pasado más reciente. Visualizamos también lo que pueden hacer en los próximos días. Saludamos a Jesús Pérez, director del Digital Assets Institute. ¿Cómo va todo, Jesús? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, hoy tenemos Bitcoin, un poquito de recogida de beneficios, menos 1,7% de ganancias. Ethereum, Ripple, el resto con ganancias máximos, vuelven a estar a tiro. Bueno, realmente llevamos una semana más donde el mercado realmente parece no agotarse. Una subida bastante fuerte. Realmente el mercado alcanza los 540.000 millones de dólares de capitalización y en concreto Bitcoin en esta última semana tiene una subida superior al 10%. De hecho, hemos llegado a tocar durante la semana pasada casi los 19.000. Con lo cual el máximo histórico, que está en 19.700, está prácticamente a tiros. Muchos siguen sosteniendo e insistiendo en que esto es una moda, pero esta vez los máximos de Bitcoin, oye, que lo estamos viendo sin ese típico hype millennial de stories o menciones en redes sociales a tutiplén. De hecho, ahora lo veremos porque es una subida realmente con muchos comentarios institucionales. De hecho, teníamos, por ejemplo, noticias como, por ejemplo, de BlackRock, el director de inversiones, que decía que podía llegar realmente a sustituir al oro. Ha sido una de las como si dijéramos, declaraciones de esta semana, o estamos viendo, por ejemplo, récord en posiciones abiertas en futuros de Bitcoin en el Chicago, en el CME. Mercado de Chicago. Sí. En el CME. Y eso apoya la tendencia alcista de fondo. Totalmente, y además sobre todo una semana donde hemos visto a Ethereum directamente romper la resistencia de los $480, con esa noticia que tenemos de Ethereum 2.0, que parece que está a punto de llegar, y hemos estado viendo esta semana, bueno, incluso el día de hoy, por encima de los $600, lo cual es una apreciación del 26% semanal. Realmente, como digo, los mercados realmente vuelven a mostrar otra semana sin agotamiento y llevamos ya casi 2 meses. Vamos a, como todos los lunes, también pedimos a un analista que nos preste su valoración sobre las criptomonedas. Saludamos a Gisela Turasini de Black Bear Bank. ¿Cómo va todo, Gisela? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes a los dos y a todos. ¿Cómo estáis? Oye, ¿y tú cómo lo ves, Gisela? Bueno, la verdad es que os diría que pensar en criptos es pensar en el lado más salvaje del trading, ¿no? Es pensar, pues como ha dicho antes Jesús, ¿no? Quizás la época del dorado, de los buscadores de oro, o te diría más reciente la burbuja.com, ¿no? Yo creo que se han relacionado, como os decía, con la parte más salvaje del anarcocapitalismo, que es algo que nosotros seguimos mucho en Black Bear, porque creo que la nueva tecnología pretende eliminar el dinero como instrumento de pago. Esto es súper interesante, genera una oportunidad inmensa para que el que logre imponerse por encima de sus adversarios, puesto que si al final las criptos sustituyen al dinero, yo creo que el recorrido es muy amplio, ¿no? Pero es una historia a la que le queda recorrido, hay que entender que tiene riesgos exagerados, tiene mucha opacidad, pero hoy vamos a analizar técnicamente y a nivel de valoración para operar algunas de ellas, y la verdad que creo que, como decía Jesús, está interesante el tema. Vamos con el primer gráfico. Pues tenemos Bitcoins, tenemos Ethereum, son las dos más potentes. En el caso del Bitcoin, como sabemos, ha recuperado su zona de máximos históricos tras el batacazo que experimentó en 2018, que todos acontecimos, ¿no? Justo en el momento que Chicago sacó el futuro sobre el Bitcoin. La verdad que si lo ven en gráfico se ve claramente, ¿no? La primera cotización que os diría que está regulada, por lo tanto es la más fuerte. Desde entonces, ¿qué ha pasado con el Bitcoin? Pues ha necesitado 3 años para recuperarse de ese batacazo del 85% de su capitalización, nada menos. Y se encuentra ahora mismo en fase alcista, tenemos mucho sobrecompra, pero está deshaciendo las alturas en la zona de los 19.000, ¿no? Yo diría que lo lógico es que por estos niveles encuentre algo de resistencia, en las que podríamos entender que los traders utilicen ese nivel pues para recoger un poquito de beneficios o ver si realmente hay intención de mantenerse invertido. Entonces vamos a ver en este nivel qué pasa, pero por ahora la estrategia técnica consiste en mantener un stop profit en el mínimo de barra semanal en los 16.000 y esperar un poquito. Y en cuanto a Ethereum, si queréis, también lo podemos ver. A ver qué nos Tenemos dice. el Bitcoin, que ha logrado el Bitcoin, como os decía, recuperar su nivel máximos. En el caso del Ethereum se consolida ya, os diría, en proceso alcista de atracción, ¿no? Que podría llevar a la cotización en torno a los 800. Os diría que tras romper los 307, la criptodivisa en este caso pues ha logrado imponerse en un proceso alcista. La verdad que lo vemos claro. Actualmente no tiene claras resistencias
hasta la zona objetivo de $800, ¿no? Os diría que a corto plazo nos podríamos reenganchar a la tendencia, pero con un stop loss por debajo de los 570. Esto sí que es muy importante. Quedan apuntadas todas esas pautas técnicas a operar con los gráficos, con las criptomonedas. Gisela Turasini Blaper, muchas gracias. Hasta la próxima. Hablamos pronto. A vosotros, un placer. Oye, Jesús, nos mencionabas antes apuntes, sobre todo de BlackRock, pero también grandes fortunas que se siguen posicionando en este activo. Bueno, como decíamos, justo en este momento esta acumulación o este interés realmente es mucho más institucional. De hecho, hemos visto, por ejemplo, hace poco se despertaba uno de los multimillonarios mexicanos, Ricardo Salinas, que confirmaba que tenía un 10% de su cartera líquida en Bitcoin. Es decir, estamos viendo ya, incluso en fondos, uno de los fondos de Grayscale con más Bitcoin en máximos históricos prácticamente. Con lo cual estamos viendo de alguna manera el interés de grandes fortunas institucional de entrar en este nuevo tipo de activo. Y no hay que olvidar que nos queda todavía, por ver una de las noticias que están de alguna manera más esperadas, que es la posibilidad de un ETF de Bitcoin, que es una de las, de alguna manera, de lo que espera más el sector y que puede realmente cambiar el acceso a este tipo de activo a nivel institucional. ¿Qué significa cuando hablamos de, al hilo que esto que me ha apuntado con el movimiento de Ricardo Salinas, la liquidez en las criptomonedas? ¿Cómo está? ¿Qué significa cuando se habla de liquidez en términos de este activo? Bueno, cuando hablamos de liquidez, hablamos de que de alguna manera, cuando uno vende Bitcoin, qué horquilla o qué diferencia puede haber con respecto al precio de cotización. Realmente a día de hoy prácticamente es muy pequeña. Pensar que el volumen de negociación solo durante el día de hoy está en torno a 210.000 millones de dólares, con lo cual en divisas como Bitcoin o Ethereum prácticamente la liquidez es muy amplia y de hecho el hecho de que haya mercados de futuros del CME pues dan también esa capacidad, con lo cual si en 2017 de alguna manera el institucional no tenía esa infraestructura para poder encontrar esa liquidez, es verdad que estamos llegando a estos nuevos máximos con una infraestructura totalmente diferente y donde el institucional sí que ya encuentra una liquidez muy potente. Y desde luego que la liquidez, cuando va a la búsqueda y se preocupa por esto el inversor no ya institucional sino minorista, es una de las pautas y consideraciones a tener en cuenta. Le resta preocupación. Sí, justo, de hecho, fíjate, el institucional todavía, previamente a no salir ETF, está llegando a pagar premiums del 20%. Es decir, ahora mismo los fondos o el único fondo más grande que hay de Bitcoin que se puede comprar vía fondos estaría con un 20% de premium. Es decir, estarían comprando el Bitcoin a $21.000 porque no hay todavía ese ETF que da de más liquidez. Con lo cual hay mucho interés. El institucional ya se está dando cuenta y muchos lo estamos viendo cómo empiezan a tomar posiciones, empresas cotizadas en mercados americanos como fue MicroStrategy y bueno, pues creemos que parte de este interés es el que está de alguna manera, sobre todo con la noticia de PayPal, que fue un gran catalizador. Sí, nos lo contaste la semana pasada, sí. Efectivamente. Oye, tengo también aquí apuntado, para que lo puedan apuntar todos nuestros oyentes, el foro de criptoeconomía en España, el segundo, una buena oportunidad para conocerlo más de cerca. Bueno, esta semana justo tenemos a gran parte, durante 2 días vamos a tener en España, digitalmente por la situación actualmente de nuestro país, vamos a tener realmente a gran parte de los líderes de todas estas empresas o proyectos de finanzas descentralizadas o finanzas de nueva generación, el día 25-26, donde vamos a estar ahí viendo de primera mano pues todas estas empresas y las noticias que van a de alguna manera adelantarnos. Oye, pues tomaremos nota de todo lo que nos digan todos estos gurús y las repasaremos dentro de una semana. ¿De acuerdo, Jesús? Muy bien, pues muchas gracias. Jesús Pérez, director del Digital Assets Institute. Hasta la próxima semana. Un abrazo.